Muy buenos días. Damos comienzo hoy a la clase correspondiente al día miércoles 6 de abril de 2022, eje contexto comunicativo, módulo habilidades comunicativas. Y este es nuestro 11º encuentro. Comenzamos el pasado lunes 4 de abril a hablar sobre el tema de escribir en la universidad. Y es un tema que, como yo les había dicho a ustedes, pues reclamó el grupo, al menos pues estamos en función que nos van diciendo las asesorías. Entonces, pues hablamos de cómo escribir un texto y dentro del contexto comunicativo plantear la problemática de la comunicación y del cuerpo y de la comunicación en general en la interacción en las aulas y en el lugar de entrenamiento. Pero al momento de escribir también, pues es muy importante el tema de cómo escribir, que también lo hemos venido puliendo, a pesar de que ustedes van a ver más adelante la redacción en investigación, la formulación del problema. Aquí estamos ubicando una idea, un tema central y unos subtemas y estructurando un texto. Después, como les digo, ustedes me han pedido, me han solicitado que les indique pues la parte de citación y referencias. Ya vimos la búsqueda de información, entonces bueno, aquí estamos haciendo ese tema. Y estamos también desarrollando en este momento el tema de semiótica de las expresiones motrices, semiótica del cuerpo, semiótica de las expresiones motrices, visto desde la comunicación, desde cómo comunica el cuerpo, visto desde lo que he dicho en el contexto de la comunicativo dentro del aula, dentro del lugar de entrenamiento. Y entonces hay para después de Semana Santa un aplicativo que ustedes van a hacer. Pero entonces también estoy atento a que a través del grupo de WhatsApp y aquí en el espacio que tengamos hoy, si hay inquietudes. Ya los grupos están completos, al menos pues ahí veo que hay 3 grupos de clases. Si alguien falta por conformar estos grupos, por favor, se pone atento frente a esta situación y pues a trabajar frente a las 2 actividades que tenemos, que es un video que van a realizar ustedes con el cual van a aplicar el tema y lo vamos a explicar y lo vamos a debatir aquí en clase. Y el otro tema, la otra actividad es una presentación, una exposición con el tema de semiótica desde su óptica, desde su investigación, y allí van a aplicar ustedes la búsqueda de información, van a aplicar el trabajo en equipo, y también esa actividad nos va a servir para valorar y asignar una nota a la forma de una presentación adecuada en equipo, una presentación, una exposición adecuada. Eso es lo que tenemos entonces. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran ustedes contar acerca del rápido balance que he hecho? Alejandro, ¿hay algo que esté pendiente o algo que sea objeto de duda de tu parte? Buenos días, profe. No, todo está claro. Bueno, espero que para todos sea así, ¿cierto? Emerson, Manuel José, ¿está bien todo? Bueno, siendo así entonces, voy a comenzar. Voy a permitirme presentar, compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Me confirman como siempre. Ustedes ya, bueno, yo ya cada vez digo más debido a que Zoom, esta plataforma con la que estamos trabajando, esta plataforma les notifica a ustedes, a cada quien, a cada uno de los asistentes que está siendo grabado y les pide su visto bueno, ¿cierto? Ustedes estamos grabando para la clase. Lo de la aplicación se pregunta, ya les debe haber preguntado ahorita, autorización para grabar o la aceptación de ustedes. Me confirman si estamos viendo en la pantalla la presentación de clase. Uno de ustedes que lo haga, por favor. Sí, profe. Sí ¿Sí? se ve la presentación. Sí, Vale, señor. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como les dije, estamos viendo una presentación que se llama Escribir en la Universidad, ¿cierto? Entonces, esa presentación voy a tomar de aquí incluso el enlace. Esa presentación, yo les alcancé a mandar un pantallazo pues antes de que me conectara debido a los problemas que estaba teniendo. Voy a... Voy aquí a abrir la presentación y vamos a continuar. Voy a hacer un rápido repaso de lo que hicimos el pasado lunes en clase y me paso inmediatamente a la presentación. Voy a dejar de presentar acá y me paso a la presentación para que ustedes todos la puedan observar. Eh, bien, igual que ahorita estamos viendo allí la presentación, ¿cierto?
Ya la tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Espero que las otras personas también estén escuchando. Es muy importante cuando me retroalimenten. Entonces, esta presentación se llama Escribir en la Universidad. Vimos el pasado lunes citación y referenciación, les voy a recordar, ¿sí? Entonces vimos que es una cita directa, una cita indirecta, parafraseo y las referencias. E hicimos unos ejemplos de cada uno de ellos, ¿cierto? Dijimos que pusimos el ejemplo y explicamos cómo es una cita de menos de 40 palabras, una cita directa, una cita, vimos que una cita puede ser directa o indirecta o parafraseo, puede tener más de 40 palabras, menos de 40 o más de 40 palabras, y puede ser en función del autor o en función del tema. Y a cada uno le hicimos un ejemplo. Acá está el material entonces, que como les dije, está en el Dropbox y está en el blog. Y yo les voy a enviar la presentación, la presentación del día de hoy durante el día. Si alguien requiere que esta presentación se las enlace, se las facilite mediante el grupo de WhatsApp, me lo hace saber por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto yo les pongo este mismo enlace con el cual estoy trabajando en este momento. Al final de la presentación vimos también el ejemplo de referencias y al final vimos unas banderitas, unos alertas donde está aclarado todo lo que yo he dicho, todo lo que dije durante la clase y precisiones sobre casos especiales, cuando uno tiene la cita, pues datos concretos. ¿Hay alguna duda, algo que después de haber visto las notas de clase o que ustedes en este momento se les ocurra de esa primera parte que vimos del lunes? Con mucho gusto. O algo más sobre citas y referenciación que ese día no me hayan preguntado. Carlos, mis compañeros. Profe, no, hasta el momento, pues, todo lo de la clase pasada quedó muy bien claro. Bueno, yo voy a continuar con la de hoy. El resto de compañeros, reitero que no estoy escuchando sino Carlos, Valentina, Emerson. Todo claro. Sí, bueno, ahí entonces van a tener, ustedes tienen ya la presentación. Si la buscaron en el blog, como les dije, o en el blog, pues allí está pues la presentación. Se llama Escribir en la Universidad. Hoy les envío la presentación y la presentación de clase y esta presentación, las diapositivas de hoy, ¿no? Y ahí está el enlace. Sin embargo, si alguien quiere, pues ubicarla mejor y todo, me lo solicita por el WhatsApp y con mucho gusto yo les pongo el enlace también, pues es un enlace que está a disposición de todos, es de acceso público, es un enlace de genial. Bueno, entonces vamos a hablar de estructura del texto científico. Entonces, los textos científicos se conocen también como papers. Esos textos son los que contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas. Por ejemplo, nosotros aquí en la clase lo que vamos a hacer, sin que estemos haciendo investigación, porque la clase es de contexto comunicativo, para el tema vamos a aplicar, a escribir, a comunicarnos, dando cuenta de una experiencia académica. ¿Qué experiencia? La indagación de un tema, formular ese tema, plantear un tema y subtema, hacer una búsqueda rápida de ese tema, plantear un objetivo, plantear un resumen, plantear una posible aplicación, unos resultados posibles o esperados, unas conclusiones, una discusión final y vamos a aplicarle una búsqueda de información, ¿sí? Una búsqueda de referentes y al final vamos a hacer unas referencias porque vamos a citar dentro del texto. Lo estamos aprendiendo durante esta semana. Los textos académicos o paper cobran validez cuando son divulgados o publicados. ¿Se acuerdan que Luis Fernando Acevedo, el coordinador de la biblioteca de nuestro instituto, nos hablaba mucho de las publicaciones cuando nos enseñó la parte de búsqueda de información? Entonces decía, mire, es que tenemos una revista. Entonces, a eso se refiere cuando un texto escrito tipo paper o académico cobra validez, ¿sí? Ahora, para poder publicar debe cumplir unas normas. Normas que son normas APA, ¿cierto? Primero que todo, la forma de escribir, la forma de citar, la forma de referenciar. Eso que hablamos el pasado lunes se debe ajustarse a todas las publicaciones en el mundo que sigan la norma APA, ¿cierto? Pero hay otras normas que pueden ser más particulares, que son las normas de cada publicación, ¿cierto? Pero en un 80% esos requisitos son los de la norma APA, los de la comunidad científica, porque todos se pusieron de acuerdo, porque es una norma general. Entonces, el texto científico paper, que él hablaba cuando uno busca, ¿cierto? Ahora, ahí es donde también está la diferencia entre la base de datos y el repositorio. En un repositorio están los trabajos que hacen los profesores y que hacen los estudiantes, como el que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Pero
se diferencia en que no está publicado. Un repositorio está publicado, pero para la universidad, y está publicado en una plataforma web, pero no está publicado en base de datos, es decir, abierto a la ciencia. Entonces, ahí está. Y reitero lo que dice aquí, siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. Aquí vamos a ver a continuación la estructura de un paper, ¿sí? Por aquí, la estructura de un paper o texto científico, ¿sí? Emerson había dicho que no tiene micrófono. Emerson, ya sabe usted, cualquier inquietud, cualquier pregunta, la pone en el chat de la clase. Y yo la veo, o uno de los compañeros me hace el favor y me alerta de que hay pregunta de parte suya o de que no tenga micrófono. No hay problema con eso, Emerson, lo hemos hecho antes. Y gracias, Emerson, por estar atento y por notificar la situación que tiene. Bueno, para esa estructura de la que estoy hablando, ¿sí? Los especialistas, los profesores, los académicos han dicho, bueno, básicamente un paper tiene tres partes. Tiene una parte introductoria, una parte donde se habla del método, otra parte donde ya están entregados como los resultados, a donde se quería llegar, a donde se llegó, y una parte donde se discute, o sea, dan ya las consideraciones finales. Y las partes que tiene un paper son título, línea de autor, resumen, descriptores, introducción, material, método, resultados, discusiones, referencias. Vamos a verlo en detalle, ¿sí? Ese método se llama el método IMRID, ¿cierto? Pero, y existe, miren acá, acá está pequeña la imagen, ustedes la van a ver cuando la abran, donde está, tiene una primera parte de identificación, una primera parte de contenido y una primera parte y una última parte de soportes. Nosotros hemos venido hablando cuando estamos trabajando el tema del ensayo escrito de tres partes, ¿sí? Como el ensayo de entrada, el párrafo de entrada, el párrafo de desarrollo, párrafos de desarrollo y párrafos de cierre. Entonces, ese esquema que les pongo allí se parece a ello, siguiendo pues como la estructura o las partes que debe tener un texto científico. Lo primero entonces, para hablar de textos escritos, entonces vamos a ver, como les dije, escrito, pero entonces bueno, y entonces solamente al escribir vamos a hablar, entonces usted se ocupa o nos dice sobre cómo escribir el paper. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a aplicar en el curso, pero también voy a abrirme pues a decir que los informes escritos son documentos de tipo administrativo o académico de carácter descriptivo, mediante los cuales se da cuenta de un proceso, unos resultados y unas recomendaciones, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, pero entonces aquí estamos aprendiendo a escribir dentro del contexto comunicativo, y el contexto comunicativo, la habilidad comunicativa, debe abrirse también, bueno, ¿a qué voy a escribir yo como licenciado? Pues sí, ustedes van a escribir informes, ustedes van a hacer informes en sus prácticas, van a hacer, a veces los profesores les dicen, haga un resumen, realice un ensayo, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? También cuando ustedes vayan al grupo de investigación, van a decirle, hagamos el escrito tipo paper, entonces lo vamos a ver hoy en detalle. Entonces, me va a permitir rápidamente dejar acá guías para esos casos. Entonces, por ejemplo, el informe de una visita, cuando dice producción, yo lo hice pensando en todas las unidades académicas de la universidad. Entonces, un informe de producción es un informe que puede hacer un administrador de empresas, un veterinario, o un zootecnista, un ingeniero o un licenciado en educación física, una visita práctica, o lo llaman también informe de producción. Estos informes tienen esta estructura que tenemos acá. O sea, tiene una portada, tiene una presentación o contextualización, caracterización técnica, perfil empresarial, diagnóstico, reseña de campo, es decir, qué es lo que va a hacer, plan de trabajo propuesto, los objetivos, las estrategias, un análisis del proceso, de los procedimientos, de lo que realizó durante esa visita, durante esa actividad, resultados y discusión, recomendaciones y unas conclusiones. Esta es la estructura que yo encuentro que tenemos pues como en las unidades. Yo les mencionaba que en la página de la universidad a la que ustedes aprendieron a visitar cuando hablamos del sistema de bibliotecas, ¿sí? Allí hay uno donde habla de textos escritos, pues o habla de algunos formatos que la universidad ha venido trabajando para que todos los profesores y los estudiantes nos guiemos y tratemos como de cumplir esa norma. Lo pueden consultar allí también. Esto entonces en cuanto a informe de visita, informe técnico, entonces el ejemplo aquí es, yo estoy
institución educativa, y durante el mes hice una serie de actividades con mis colegas, con los otros profesores, y entonces me pide que hagan el informe de todo lo que pasó. Entonces yo hago un informe de todo ese proceso, ¿sí? También, como les digo, es similar a alguien que está en una planta de producción y durante un fin de semana está encargado de esa planta y le dicen que haga el registro y entregue el registro de lo que ocurrió en la planta durante ese periodo de tiempo. Entonces, esto en cuanto al informe un informe de proceso. Vamos a algo más, digamos, concreto, que va a corresponder a ustedes también. Entonces, el famoso informe de prácticas, sea de prácticas como las que hacen ustedes cada semestre en los niveles que ustedes tienen, o de la práctica profesional cuando se va a ingresar de la carrera. Entonces, estos tienen una presentación, una caracterización, perfil organizacional, diagnóstico, cuadro de actividades, informe de seguimiento por periodo. Esto quiere decir que hay un profesor que lo guía a usted y el profesor, usted establece con él las actividades y por esas actividades se hace, pues, de acuerdo a lo que él le esté pidiendo la información. Se hacen un análisis, recomendaciones, plan de mejoramiento, una autoevaluación. Allí se pide, allí generalmente las prácticas tiene un informe por parte del supervisor o jefe, en la empresa, en la institución donde está el estudiante. El profesor está haciendo continuamente informes y valorando su trabajo y a usted al final le toca calificarse y unas conclusiones. Entonces, les dejo acá esos esquemas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre esto que acabo de mostrar? Profe, por mi parte, ninguna. Y vamos a hablar acerca del artículo científico. Estas son las indicaciones para el trabajo final. Ese trabajo final lo vamos a abordar en la semana de Pascua. Una vez estamos haciendo las actividades de semiótica del cuerpo, vamos a comenzar a hablar también de este tema para que ustedes vayan preparando su texto final, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que voy a explicar hoy, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo es un paper. Entonces, mire, un título, un resumen, ya sabemos cómo es un título y una línea de autor, aquí lo hemos trabajado. Un tema, acá está la explicación, con un eje, con un problemático, con un tema y unos subtemas, ¿sí? Un planteamiento de un problema o situación que se define de acuerdo con el tema, explicando su importancia y sus antecedentes, se argumenta la relevancia, o sea, la importancia, se explica en dónde aplica y por qué aplica, cómo está pasando. Todo esto lo hemos trabajado ya en clase cuando hemos hecho el parcial, ¿cierto? Se argumenta esa importancia, por qué, y se explica en dónde aplica y por qué aplica, ya lo dije, sí. Se recomienda definir ese eje o esa problemática mediante un interrogante, pues una pregunta o una afirmación, ¿cierto? Un interrogante que pues, pretende ser resuelto, o mediante una afirmación que se comprobará, ¿sí? Nosotros, repito, estamos aquí haciendo, para el caso de la clase, reitero, una aplicación simple de un planteamiento de un problema para que ustedes, al escribir un texto, o sea, un ensayo, comiencen formulando muy bien el tema. Tiene también, a ver que tiene también esta estructura, un modelo de estudio o marco conceptual que debe hablar de los diferentes estudios relacionados con el tema. Para eso aquí trabajamos el tema de búsqueda de información y entregar la búsqueda de información en forma de bibliografía y mencionar la forma crítica, aspectos relacionados y aspectos que se han dejado de trabajar de acuerdo con la forma de citación. Aquí por eso estamos viendo también la citación, ¿sí? Determinado por la norma APA, citación y referenciación, para mencionar fuentes, temas y autores. Concretar el campo o ámbito de aplicación de lo que usted está tratando, dentro de la administración, la comunicación, la institución, la gerencia, en fin, cómo esté haciendo usted el tema. La metodología de un objetivo, ¿sí? De redactar qué quiere alcanzar. Si se dan cuenta ustedes, miren que nosotros ya en el parcial ya adelantamos esto. Planteamos un tema, le dimos foco y le dimos y planteamos una metodología y planteamos un objetivo. Todavía entonces aquí está el resto, ¿sí? El objetivo debe ser específico, medible, bueno, pero el resto es todo lo que encontré como marco conceptual o como antecedentes, yo debo decir qué es lo que voy a aplicar. Viene después los resultados, que es focalizar el contexto, es decir, detallar en dónde va a pasar, dónde está ocurriendo esa situación, el alcance de lo que se está proponiendo, o sea, hasta dónde llega, cuál es y cómo los antecedentes y lo que se está investigando, lo que se está tratando, repito, en el caso de ustedes es tratar un tema, simplemente hablar de él, se presenta en el escenario situación concreta, es decir, ese foco, porque esa situación es digna de investigar, de tratar, de aplicar. La discusión final es comprobar la implementación, las actividades.
un aporte crítico en términos de lo que puede cambiar o no, de cómo beneficia eso la situación, mejorar o cambiar, ¿sí? Describir la forma como se implementa o se lleva a cabo lo propuesto en términos de presentación, socialización, trabajo de campo y puesta en marcha en la población objeto, en los estudiantes, en los deportistas, en el caso de ustedes. Conclusiones finales acerca de los nuevos descubrimientos, aplicaciones, y al final vienen las referencias y los anexos, ¿sí? Las referencias son esa relación que existe entre lo que citó y la reseña APA, ¿cierto? De cada material. Ya vimos pues las pautas en orden alfabético, en fin, eso es lo que vimos el lunes. Y los anexos no siempre son obligatorios, pero son obligatorios, no siempre si usted considera esta parte ni las referencias y los anexos, así como el título y el resumen, no se nomenclan, no se los pone en nomenclatura. Vamos a ver entonces, para cada caso, cómo es. Vamos a tomar un texto. Acá está la reseña del texto. Es un texto de Baseer A, 2013, sobre calidad total, reglas en una organización. Fue publicado en un diario internacional de administración y negocios, en el volumen 4, número 4, de 2013, como lo indica allí. Ese artículo se puede encontrar en las páginas 55 y 67. Miren que cada vez más les reitero, les pongo a ustedes las reseñas. De otras cosas, así es como se hace la referencia, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que es una reseña porque estoy diciendo, me estoy refiriendo al material, pero en todo caso estoy siguiendo la norma APA, ¿sí? Bueno, con ese texto vamos a trabajar. Entonces, voy a abrir el texto. ¿Se ve el texto en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces miren, este es el texto, miren el mismo tipo, Total Quality Management Role. Acá está el nombre del señor, Atalat Baseer, es algo así como Atilano Baseer. Y miren acá la línea de autor, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que les había dicho? A veces las líneas de autor son no solamente el nombre, sino que tienen dos opciones. A veces tienen un numerito y tienen una, miren, acá tiene la nota, ¿sí? Otras veces tiene el nombre y tiene una cantidad de datos. Entonces esto se llama, ya deja de ser es una línea de autor, pero también es una biodata. Tiene más datos. ¿Por qué se los ponen las revistas? No es que uno presente así el texto cuando lo escribe. La revista, la publicación, porque les interesa que aumente el número, el flujo de citaciones o el número a ver, ahí lo vemos más grande, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí se ve completo el texto, ¿cierto? ¿O está todavía en la pantalla que tenía yo ahora? Es que a veces a esta aplicación le doy y no me... Valentina, ¿sí se ve completo ya? Yo le di pantalla completa. Sí, el ¿Cómo va? resumen. Ah, bueno, no, sí, pero digo que se amplió pues la imagen. Bueno, Ah, sí. entonces estoy diciendo que entonces acá está el nombre del señor, ¿cierto? Pero miren, dice de Colegio de Finanzas, Ciencias Administrativas y Financieras, Universidad de Taiz, Arabia Saudita. Listo, hasta ahí está la línea de autor. Miren, el nombre y quién es el señor, ¿cierto? Pero no dice si es profesor o no. Entonces acá dice correspondencia, doctora Talad, profesor asistente de ese departamento, ponen el número telefónico, ponen el correo. Eso se llama una biodata, ¿sí? Digamos que cuando uno pone la línea de autor es suficiente con que diga profesor de la Universidad de Taiz, en Arabia Saudita. Pero acá tiene otros datos, repito, que le interesan al editor. Tiene acá otros datos, cuándo fue recibido el texto, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado en línea y cuándo fue publicado. Acá está la URL, si uno quiere consultar el texto, ¿sí? Por fuera del sitio web donde yo lo encontré también o de la revista, ¿sí? Porque lo publica en la revista, pero también está alojado, digámoslo, en un repositorio o en un lugar donde se puede, una plataforma donde se puede consultar. Entonces, todo esto se llama biodata. Nosotros estamos trabajando simplemente con la línea de autor, recuerdo. Ahora, el título nuestro se compone como está aquí. Una frase que describe el contenido, el nombre de quien lo escribió y el cargo. Entonces, aquí en este caso, dentro de toda esta biodata está que el profesor Atalat Baseer Alma Wait es profesor asistente de la Universidad de Taiz en Arabia Saudita, ¿ya? O profesor del Departamento de Ciencias Financieras y Administrativas de la Universidad de Taiz en Arabia Saudita. Esa es la línea de autor de este profesor. Viene acá el resumen, el abstract,
después viene una introducción, después viene, bueno, y escogí este paper porque este autor es muy detallado, muy organizado, pone muchos subtítulos, entonces uno encuentra muy fácil la información. No todos lo hacen así. Debo anotar también, acá hay algo que no lo van a hacer usted, no hay que hacerlo cuando uno hace el texto, cuando uno hace esto es un asunto de diseño, y es el pie de imprenta o la cabeza de imprenta, es donde dice www.science.cat, este es el lugar donde está publicada la revista. Acá está el nombre de la revista, Diario Internacional de Negocios de Administración, dice volumen 4, número 4, 2013. Esto se lo pone el editor, el diseño, porque estamos consultando un paper, un texto ya publicado. Entonces así fue como se publicó. Esto no hay que hacerlo, ¿cierto? No, ustedes no tienen que hacer eso cuando presentan el paper. Pues, es decir, cuando este señor cuando le entregó este paper a esta publicación no hizo eso. Acá está, abajo, miren que abajo tiene el pie, dice publicado en este lugar, prensa científica. Y tiene un ICB, un ICSN y una codificación digital que tienen las publicaciones. Les hago esa claridad. Pero entonces, pero miren que él no mezcla muy bien. Tiene el problema o la pregunta de estudio, ¿sí? Y la describe muy bien. Después dice la importancia del estudio. Después dice los objetivos del estudio. Después plantea las limitantes del estudio. Y después plantea dentro del marco conceptual o la exploración de los conceptos, la exploración conceptual o de los autores, lo que él buscó, dice los conceptos de calidad total, porque él va a trabajar con ese tema. Entonces dice qué es, y comienza más adelante a decir, ¿sí? Organización, ¿sí? Estos temas de organización. Después dice, y la literatura, no obstante que nos definió arriba, dice, ¿qué literatura revisó? Entonces miren que él acá comienza a citar. Él comienza a decir, dice, en su estudio, Irving 1995, por ejemplo acá, como está entre un paréntesis completo, acá está hablando en función del tema. Entonces dice, ¿sí? Los diferentes archivos, diferentes temas de la calidad total y empieza a hablar de él, ¿cierto? ¿Sí? Casi todo lo que está haciendo aquí es parafraseando, porque está haciendo revisión de la literatura, ¿sí? Miren la forma como él cita. ¿Sí se está viendo y se está observando, Valentina, Carlos, compañeros? ¿Sí se ve? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, profe, sí se le escucha bien. Y se está viendo lo que estoy notando acá a propósito de lo que vimos, ¿sí? Miren donde tengo el cursor. ¿Sí se ve o no, Carlos? Miren, Sí, que señor. él aquí Sí, está señor. citando. Miren cómo cita aquí en función de un tema, ¿sí? Mire, y comienza a hablar. Esto está en inglés, claro. Acostúmbrense también a trabajar mucho en inglés donde está la información. Bueno, entonces acá están los conceptos. Y más adelante él dice, ¿sí? Aquí como esta es una investigación, él está hablando aquí de los instrumentos, del modelo de estudio. Nosotros simplemente vamos a un modelo de estudio, vamos a observar, vamos a revisar y no más. Pero él acá es juicioso y pues porque es una investigación, repito, dice la corrección de instrumentos, dice qué va a emplear en su encuesta, en lo que él hizo. Y entonces aquí pone unas variables, ¿cierto? Los estudiantes, la cultura organizacional, las operaciones y el desempeño, la dirección y la cualificación de las funciones del director, en fin, todo lo que son 7 variables. A cada variable le hace un análisis y comienza a entregar los resultados. Repito, él aquí entrega una media, un ranking o una valoración y una desviación estándar, que esto es estadístico, pues para el poder entregar su estudio y poner unos valores, pero aquí es porque es un estudio, pues repito, una investigación. Y al final, aquí está él mostrando los resultados. Mira, está aplicando los instrumentos y al final hace un análisis de esos resultados y después hace unas recomendaciones a su estudio. Después de las recomendaciones, él hace las referencias. Entonces, miren lo que ya vimos también. Él también lo está haciendo en orden alfabético. Miren, no lo nomencló, no le puso número. Entonces empieza por Bank, después Bass, después Courtey, después Deswurs, después Scriff, después Fulan, después Godin, Haster, y así hasta el orden alfabético. ¿Sí? Entonces, para que observemos mejor esta situación, para observar mejor esta situación, esperen un momentito, yo soluciono acá algo. Para observar mejor esta situación, voy a comenzar a desglosar uno por uno las partes. Entonces, para ello, voy a mostrar acá
Perdón, volví, me metí al texto. Espérenme un segundo. Voy a mostrar parte por parte ese texto. ¿Sí? Lo que acabo de decir. Me confirman si lo tienen en pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces lo que acabo de decir, miren, lo van a encontrar ustedes acá. Acá está el título, está el autor, miren el resumen, ¿sí? Miren las palabras clave, la introducción, ¿sí? Lo que acaba de mostrar, espérenme un segundo que aquí está mostrando el aviso aquel famoso que dijimos. No tengo tiempo en este momento de hacerlo, entonces voy a salir de acá. Entonces ahí van a tener ustedes la oportunidad de mirar uno a uno esas partes que acabo de decir. Acá en la parte de abajo de la presentación hay otros papers de otros temas. Creo que hay de deporte, hay de administración, de deporte, de agronomía, para que ustedes miren papers. Recomendación a partir del día de hoy, tarea. Miren bastantes papers. ¿Qué van a hacer? Van a aplicar lo que aprendieron para buscar información. Y a la vez van a empezar a mirar papers. Y con eso están, y eso lo pueden hacer, por ejemplo, para preparar la exposición. Apliquen el método de búsqueda de información. Apliquen el método de consultar papers, o sea, artículos científicos. Y a la vez, cuando vayan a hacer el trabajo final, van a tener que hacer esto. Entonces, la clave para yo conocer un paper es empezar a familiarizarme con la estructura de paper. ¿Y cómo lo hago? Buscando papers. Yo aquí les pongo estos 3 papers más el cuarto, que es el del ejemplo. Bueno, y el análisis que voy a hacer o la explicación que voy a hacer se refiere a lo siguiente. Primero voy a hablar del título, del autor, el resumen, la introducción. Después el modelo y la metodología. Después los resultados y la discusión de referencias. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas. Voy muy rápido. ¿Se entiende lo que he dicho hasta el momento? Adelante y abro pues aquí el micrófono para quien lo quiera hacer o quien quiera copiar en el chat. Mira si por aquí hay alguna. Bueno, aquí me están diciendo que todo muy claro, Emerson, bueno, pero si hay preguntas, a ver. Y por eso estoy parando aquí para que no quede pues tan rápido todo. Es que voy rápido, ¿no? ¿Seguimos entonces? Les agradezco que así sea para decirme que todo está bien, me estén contestando permanentemente cuando pregunto, que eso me garantiza a mí también saber que no hay desconexión o que estoy pues, o que sí, o que de mi parte la conexión sigue bien, porque a veces yo estoy hablando y puede que se esté cortando mi señal o mi micrófono, ¿cierto? Es fundamental que ustedes me estén confirmando continuamente y por eso continuamente estoy preguntando. Entonces en este momento quiero saber Profe, si... pues preguntas no hay. ¿No? Bueno, voy a seguir entonces acá. Entonces, el título, mírenlo acá, lo tienen señalado, como lo mostré ahorita, ¿sí? Mírenlo acá. Título, acá está en esta parte. Yo lo mostré, lo dije ahorita y ya, y ustedes encuentran esa segunda versión donde está señalado. Entonces vamos a decir que es el título. Entonces, el título que trata el contenido del texto, de un ensayo. Ahora, en un texto científico, en un paper, funciona como una etiqueta o nominación. Recuerden cuando estamos haciendo búsqueda, que uno le da el nombre. Entonces, de acuerdo al nombre que tenga mi texto, va a estar más buscado o menos buscado, o mejor, más disponible o menos disponible. La función es que los buscadores, que las bases de datos logren difundirlo, que sea visible. Entonces, el título debe ser muy asertivo, informar de manera precisa el contenido. Debe ser breve, preciso, adecuado, concreto. Recuerden que nosotros aquí también trabajamos el tema de la oración. Entonces, un título ojalá tenga sujeto, verbo y predicado, que sea descriptivo, que corresponda. ¿Sí? El autor, entonces, recuerden, los autores se ubica debajo de la frase. Y ahí es donde hemos hablado de línea de autor. Aquí debo decir que es quién o quiénes escribieron. Yo creo que ya lo he mencionado. Puede ser un autor o pueden ser varios autores, ¿cierto? ¿Por qué varios? Un grupo de estudio, un grupo de investigación, un profesor y 2 o 3 estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen aquí al momento de poner los autores? Los ponen, pues la norma dice en orden alfabético. Entonces, si Valentina y yo estamos escribiendo, pues Valentina, el apellido de Valentina es Alzati y el apellido de Óscar es López. Entonces, primero Valentina, que es Alzati, y segundo Óscar, que es López. Pero hay otros criterios y no, pero es que Óscar es el investigador principal, es el que está dirigiendo el trabajo. Entonces va primero Óscar y de segundo Valentina, ¿cierto? Y así pues todos, o Óscar
y el resto de los otros 3 personas. Ese es otro criterio que utilizan para la publicación. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues la persona que está de primero el nombre pues, es a quien van a citar y cuando ponen un et al, pues es el que está allí y generalmente uno termina nombrando el artículo con el primer apellido, así tenga otro, ¿cierto? Entonces es muy importante quién está primero. Ahora, como eso es tan importante, entonces cuando son grupos de personas que escriben permanentemente juntos, de manera conjunta, entonces se turnan. ¿Cómo así? Ah, sí, se dicen entre ellos, bueno, vea, este artículo que vamos a hacer ahora en abril, lo publicamos y que vaya primero Valentina. En el que vamos a publicar en agosto, que vaya Emerson. Y que va de primero, y el resto estamos ahí, ¿cierto? Entonces es otra forma. Pueden ir la cantidad de autores que se consideren, pero a veces cuando hay muchos autores, como he dicho yo, ya hay sospecha, ¿cierto? ¿Sospecha de qué? No, a ver, lo habitual es que un artículo tenga hasta 5 autores, ¿sí? Hasta 5, ¿sí? O que esté a nombre de un grupo, también puede pasar. Entonces, a eso se refiere. Pero entonces, la autoría de un artículo, entonces aquí cobra, es mucho más fuerte en el sentido de que todo lo que esté escrito allí es responsabilidad de esa persona o de esas personas. ¿A qué se refiere? A que las afirmaciones, a que si esos textos, a que si esos datos, por ejemplo, ha pasado en algunos casos, están alterados. Entonces, eso es un delito, ¿sí? Inicialmente en el ámbito académico es una falta, ¿sí? Y en el ámbito, y que pasa a ser delito cuando es legal. Y viene ya no solamente el plagio, sino la alteración por ejemplo, de datos, el acomodar una investigación para intereses particulares. A veces pasa que a los investigadores alguna empresa o algún gobierno les paga y ellos publican o divulgan con su prestigio información que no es tan cierta, pero que le conviene a un grupo. Eso pasa y son los extremos que estoy diciendo, pero es lo que implica ser autor de un texto, ¿cierto? Para ustedes inicialmente es hacerse responsable que el texto tenga buenas citas, buenas referencias, es decir, que no tenga plagio. Es básicamente eso, ¿cierto? Y ya van a ver ustedes en la investigación, cuando vean ese nivel de investigación y el grupo y el semillero, que ya los otros asuntos que les estoy diciendo, ¿cierto? La rigurosidad científica, la autenticidad de los datos. Entonces, esto es lo que tiene que ver del autor. El resumen, ¿qué contiene el artículo? ¿Qué contiene lo que estoy diciendo allí, cierto? Entonces, igual que el título funciona como una etiqueta, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es un resumen, entonces, donde se muestra a grandes rasgos, de manera general, el contenido de esa investigación, ¿sí? Entonces, comienza diciendo cuál es el tema principal, qué objetivo va a alcanzar, enunciar, no hablar, sino enunciar solamente los autores principales en los que se fundamenta, relacionar, enunciar también la metodología, los instrumentos y decir también enunciados los resultados y a lo que se llegó, ¿cierto? Para la publicación de habla hispana se acostumbra entregar una versión del resumen y las palabras clave. Ah, bueno, el resumen al final tiene unas palabras clave. Es decir, las palabras, ¿se acuerdan que el buscador me dice a mí qué palabra clave tiene? ¿Qué palabra para buscar? Entonces, ubicarlo, ¿sí? No pueden ser más de 5 y no son frases completas. Es decir, que me describen el texto. Entonces se acostumbra el resumen con lo que acabo de decir y las palabras clave. Y en habla hispana le piden a uno su artículo en español y el resumen y las palabras clave en inglés, al menos. Hay publicaciones que le piden las 2 versiones, ¿sí? Y hay publicaciones que además le piden de acuerdo para donde vaya el artículo. Por ejemplo, yo voy a publicar en una universidad brasilera. Entonces yo hago mi versión en español y la tengo que mandar en el portugués. Para eso existen pues servicios de traducción. En la misma universidad, por ejemplo, tenemos en la Escuela de Idiomas, quien haga ese trabajo, pues tiene un costo, pero se hace y está dentro de los costos, por ejemplo, cuando uno va a publicar, ¿sí? Lo habitual es que a usted le pidan a nivel internacional el título y el resumen de esa primera parte en inglés y en español, y usted lo manda completo en español. Pero repito, si lo va a mandar a Europa, a una universidad francesa, pues en francés y en español. Si es para Portugal o para Brasil, en portugués y en español. Eso es lo que tiene que ver con el resumen. La introducción, ¿sí? Es la que me dice el contenido con los aspectos, pero estoy siguiendo una lógica deductiva, ¿cierto? Describiendo el orden, el problema, el marco teórico, los antecedentes, la estructura. Y en ese último párrafo, ¿sí? E incluso en esa introducción es válido decir,
cómo surgió el trabajo, a qué responde. A veces los trabajos responden a grandes proyectos o a la financiación, en fin. Y en la última parte les dejo yo a ustedes aquí a su disposición un modelo de cómo hacer la introducción. La introducción también es opcional, ¿cierto? Dentro de la estructura, si usted hace el resumen, usted puede llegar directamente a lo conceptual. No todos los artículos tienen introducción, ¿sí? Pero si lo va a hacer, aquí está, en términos, por ejemplo, de escribir y decir, ¿sí? En la primera parte se da cuenta del método tal, o el método X, con el cual se trabajaron las variables materiales o puntos de vista X, Y. Luego, pongo las letras para decir, pues, como dejarlo genérico, ¿cierto? Luego se exponen los resultados que en general muestran A, B, C, a partir de los cuales se concluyó y se discutió R, S, T, y se hace pues esa introducción. Repito, no es igual al resumen, ¿sí? Y no es obligatorio, no siempre se incluye. En cuanto al modelo y la metodología, entonces contiene, en esa parte se describe el problema de investigación o el problema que va a tratar, la validez del estudio, se muestran los objetivos, los referentes, los conceptos, los que voy a tratar, los instrumentos que voy a utilizar al momento de indagar. Entonces, cuando hablamos de los referentes, estoy citando qué autores consulté. Cuando hablo de los conceptos es porque yo parafraseo generalmente de 2 o 3 autores el concepto que me trae. Generalmente esos conceptos corresponden a la palabra clave, o sea, los 3 conceptos que están como variable, como principio de lo que estoy investigando o lo que estoy entregando. En el caso del trabajo que ustedes van a hacer como trabajo final es simplemente, pues no tan riguroso, pero simplemente decir, busqué estos y estos autores y los conceptos que puedo encontrar son estos. Y miren, ya aquí habla también de una metodología, entonces, decir, y voy a observar, vamos a hacer un sondeo rápido, simplemente voy a observar. Observar es yo decir, con la experiencia que tengo, por ejemplo, de lo que yo observo en el Bagre, el municipio del Bagre, lo que yo observo con los clubes y con la comunicación, entonces lo consigno allí, porque lo que estamos haciendo es así, escribiendo simplemente y no tiene que ser tan riguroso. Pero cuando es un texto, un paper, ustedes van a encontrar que tiene ese modelo, es decir, que siguió. Ahora, ese modelo lo encontró en las referencias que consultó. Y cuando habla de instrumentos es, bueno, entonces aplican una encuesta, aplican una revisión documental, ¿sí? Y hacen eso que vimos en el ejemplo, una correlación estadística, ¿sí? A la revisión de literatura y los limitantes. Los académicos lo que hacen también es que dicen hasta dónde llega el estudio. Esa descripción debe ser detallada y precisa en donde predomina la terminología científica. Aquí estamos hablando, reitero, de lo que encontramos en un texto, para que ustedes aprendan a leer ese texto. Yo creo que he dicho en clase también que a veces ustedes le dicen a uno, no, profesor, ese texto es muy complicado, o yo no pude leer ese texto, o dicen ustedes, el profesor nos puso una cosa muy horrible, muy complicada. Y a veces es porque no sabemos leer el texto. Entonces, para saber el texto hay que entender esta estructura. Y aquí en la clase, pues lo estamos entendiendo y vamos a escribir sin que sea investigación. Lo digo muchas veces, miren que lo estoy diciendo muchas veces, porque es que a veces ocurre que la gente termina diciendo, incluso van y dicen al instituto, no, lo que pasa es que el profesor de contexto nos puso a hacer una investigación, y yo aquí no los estoy poniendo a hacer investigación, les estoy enseñando cómo la estructura de un texto científico, de un paper, les estoy enseñando dentro del contexto comunicativo cómo buscar información, y en este caso, por pedido de ustedes, pues estamos ahondando en el tema de las citas y referencias, ¿cierto? Pero es lo que estamos haciendo, porque ustedes más adelante van a hacer esa parte. Pero entonces es fundamental que ustedes lo conozcan y eso hace parte del desempeño, de lo que hablábamos el lunes también, que uno se desempeña, que uno aplica, que uno es más eficiente, es más efectivo, sea eficiente y eficaz en su labor cuando entiende cómo buscar, cómo citar y cómo leer también en este caso. Entonces, miren que acá está el modelo y la metodología. Nosotros, nuestro trabajo final, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear esos antecedentes conceptuales, esos autores que consulté, esos papers que encontré, voy a decir qué metodología hay ahí o cómo se puede analizar lo que yo estoy diciendo, voy a plantear un objetivo propuesto y vamos a hablar de resultados. Entonces, en el caso de usted, los resultados esperados, lo que usted cree que va a cambiar o que va a mejorar, o si usted se da la oportunidad de hacer un sondeo rápido, usted con la observación aplica con lo que usted tiene el conocimiento, lo pone ahí como resultado. ¿Qué son los resultados? Muestra ordenadamente los productos obtenidos, empíricos o analíticos, en el caso de los papers, ¿cierto? En el caso de ustedes es totalmente empírico, ¿cierto? Es decir, de observación, no tiene una comprobación rigurosa.
porque ustedes están argumentando, haciendo escritura. Mediante las tablas, lo que veamos ahí, figuras, correlaciones. Esa es esa parte de los papers donde uno encuentra todas las tablas y todos esos resultados. Generalmente las tablas tienen una interpretación, es decir, un texto donde se explica, se pone la tabla. A veces también tienen gráficos. Pueden ser gráficos estadísticos, tortas, barras. Otras veces puede tener gráficos donde o los tomó de un texto y se llama y se le pone crédito también, tomado de tal parte, ¿sí? Porque a usted le pareció interesante. En el caso de ustedes que van a escribir, si encuentran algo en los textos que consulten. Por ejemplo, cuando yo en la presentación de clase puse el proceso de comunicación, pues yo en todo momento dije que ese tema no era mío, que eso es de Daniel Prieto Castillo, que es de la escuela de CIESPAL, pero digamos que el gráfico es elaboración propia. Lo que pasa es que es elaboración propia a partir de o fundamentado en Daniel Prieto Castillo. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo, ustedes van a encontrar cuando lean paper esos tipos en los resultados, gráficos, ilustraciones, ¿cierto? Que tengan que ver con los resultados. ¿Sí? A veces un resultado está el número en la tabla, uno lo explica con palabras y uno considera que haciendo un gráfico de transformación, de cómo estaba antes y cómo quedó el proceso, cómo se transforma, queda mucho mejor para hacerse entender. Entonces, a eso se refieren los resultados. Esos datos de los resultados deben considerar sustento a las afirmaciones, a lo que usted está diciendo, a las proposiciones, en las cuales está fundamentada, en las cuales se van a fundamentar las conclusiones. Y los papers, bueno, miren, acá se me olvidó acá en esta parte mostrar que en este modelo, miren, acá yo estoy mostrando el modelo en el paper que miramos ahora, en esa parte, mira, acá está esa parte de la que hablé, el modelo. En los resultados igual, mire, acá se lo señalé a partir de dónde están los resultados del paper que analizamos. Y aquí en la discusión igual, miren, acá el señor está haciendo la discusión y las referencias. Ahorita lo mostré, pero hay una segunda pantallazo que les muestra esa parte. Vamos a mirar entonces qué es la discusión. Y hay autores que solamente hacen conclusiones. ¿Sí? Hay otros que diferencian, como el ejemplo que les traje, que dice conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Hombre, ¿qué pudo comprobar? ¿Qué pudo mirar? ¿Qué entonces se observó? Y la discusión es, a partir de esas conclusiones, ¿qué fue lo que se experimentó? Entonces, en las conclusiones lo que dice es, se puede entonces concluir que este aspecto es importante por esto, por esto, por esto. Se concluye que la comunicación entre la administración, los clubes es fundamental para poder hacer buena gestión y que los clubes sean legales, por ejemplo. O se concluye que tal como se concluye que la comunicación en los diferentes instrumentos, diferentes medios entre los padres de familia, la liga, es fundamental al momento de agilizar los procesos con los niños que reciben las clases de gimnasia, por ejemplo. O se concluye que la comunicación gestual entre el cuerpo de árbitros de la liga de microfútbol efectivamente requiere de un entrenamiento tal como se planteó aquí, tal como se comprobó, ¿cierto? La discusión es cuando uno dice, bueno, digámoslo así, que es cuando el mismo autor se califica a él. Entonces él dice, inicialmente planteamos la inquietud o planteamos la pregunta de si el árbitro necesita tener mayor comunicación gestual, si es tan importante que entre la mesa y el árbitro exista una comunicación permanente. Pero con el desarrollo de lo que se hizo, no se comprobó a plenitud. Surgieron otras preguntas, lo cual hace que se haga otro estudio, por ejemplo. Entonces, en la discusión donde usted dice si sirvió o no el estudio, si llegó o no llegó, si se quedó corto, generalmente dicen que un buen estudio, un buen escrito, genera otros escritos. Es decir, de un escrito, de un artículo, pueden generar otras preguntas. Y esas preguntas pueden ser objeto de otros escritos. Pues ahí es donde va. Entonces, discusión y conclusiones no es lo mismo, pero van en la misma parte, ¿cierto? Una persona puede decir, yo voy a hacer conclusiones a mi trabajo y subtitulo la discusión final. En el trabajo nuestro, cuando ustedes escriban, yo les voy a pedir que hagan discusión, ¿cierto? Es decir, que ustedes califiquen, que se valoren y hagan para quien está leyendo, si el trabajo cumplió, si no cumplió. Entonces, la conclusión constituye y la discusión, eso que acabo de explicar. Bueno, eso es lo que tiene que ver con un paper escrito, ¿cierto? Entonces, quiero ahora que dediquemos un tiempo a las dudas, si hay dudas.
o comentarios, simplemente. Comencemos. Y aquí sí quiero que ojalá hablen todos, que den su concepto, den lo que pude entregar acá, ¿cierto? Ok, por aquí ya está Luisa, ya está Brian. Bueno, no sé en qué parte de la exposición llegaron. Si hay alguna inquietud, no importa que hayan llegado tarde y si algo no les quedó claro y yo ya lo expliqué, vuelvo y lo digo, les muestro en qué parte está. Brian, buenos días. Buenos días, profe, y buenos días, compañero. Pero yo llegué cuando estaba hablando de la línea de autor, pues me quedó claro Bueno, lo que sí. estaba. Ya había hablado de los informes, de la estructura del trabajo final, y bueno, y era la primera parte de los globitos, y había mostrado que que en el primer texto que está aquí está el ejemplo que vamos a tomar. Tomamos un artículo de los que hablamos el lunes también. El lunes hablamos de un texto, tomamos para mirar las citas y referencias, y entonces tomamos ese texto y yo lo desglosé, lo mostré y ahorita ya lo señalé, parte por parte. Bueno, yo creo que mirando la presentación ya te orientas, pero si hay preguntas, con mucho gusto, Brian. Lo mismo Luisa. Sí, profe, muchas gracias. Emerson, escriba. Acuérdese que puede escribir Emerson. Usted que no tiene micrófono hoy, entonces escribe y con mucho gusto. Manuel dice que debe llevar discusión. Sí, miren, voy a volver a poner aquí en pantalla la estructura del texto. Debe tener un título, un tema, un modelo de estudio, una metodología, unos resultados y una discusión. ¿Sí lo ves, Emerson? Manuel, José, referencias y anexos si consideran. Reitero, ¿qué son los anexos? Los anexos es, por ejemplo, si uno dice, vea, hombre, yo hice una encuesta, pues esto para artículos, repito, aquí no estamos haciendo investigación, lo digo muchas veces, yo simplemente con el pretexto de escribir con esa estructura, para que usted se familiarice, para que usted tenga para que pueda leer esos textos, vamos a aplicar esa estructura a la presentación del texto final, ¿cierto? Pero usted en todo caso están haciendo ensayo escrito. Pero entonces, ¿el anexo qué es? El anexo es cuando yo apliqué una encuesta, por ejemplo. Entonces yo quiero transcribir la encuesta y poner el modelo de la encuesta, los puntos que hice en la encuesta. La encuesta es un instrumento que corresponde a la metodología de cuestionario. ¿Sí? La metodología de cuestionario ¿qué es un cuestionario? Un conjunto de preguntas, un grupo de preguntas a partir de unos temas que yo quiero indagar. Entonces, es un método. Ahora, ese método tiene varios instrumentos. ¿Cómo así? Sí, puede tener una entrevista, y es una encuesta y es un cuestionario. Pero el cuestionario también puede tener el método de encuesta. Sí, le paso a las personas virtual o físico ese cuestionario para que lo llene y le haga una tabla. Generalmente tiene una tabla y una tabla no, una escala para que sea más fácil, donde diga bueno, regular, malo, entonces se llama escala de Likert, ¿sí? Pero también puede ser un grupo focal, también con el mismo cuestionario. El grupo focal es cuando yo reúno un grupo de personas y a ellas les hago las preguntas y comienzo a explorar, ¿cierto? Entonces, esos anexos puede ser que yo diga, no, vale la pena que la gente conozca cuál fue el cuestionario que utilicé, entonces lo pone ahí. Pero es que además yo quiero que la gente también se entere de las respuestas, ya no dentro del análisis, sino las respuestas como fueron. Entonces transcribo esas encuestas, esas respuestas y las pongo allí. Un anexo también puede ser fotografías, que no siempre los artículos pues los podemos llenar de fotografías, ¿no? ¿Sí? Un anexo también puede ser, hombre, además de todo el material que yo referencié, que reseñé, que cité, me parece que el texto completo, en el texto completo, es importante que la gente se entere de él, entonces voy a ponerlo a disposición, lo pongo como anexo. No va dentro del cuerpo del texto, generalmente es un archivo que va ahí, pero después. La referencia ya vimos el lunes cómo se hace, ¿sí? En fin. Bueno, ¿alguien más? Preguntas. Joan, Emerson, puede copiar ahí en el chat. Alejandro todavía está. Bueno, Alejandro se desconectó. Valentina, nuevamente. Repito, preguntas de lo que acabo de presentar o de lo que presentamos el lunes en cuanto a citas y referencias. Citas directas, parafraseo, cómo cómo se consignan como referencia, citas de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, citas en función del autor, citas en función del tema, en fin. A ver, por aquí hay algo en el chat. Bueno, dice Luisa que todo claro. Bueno. Bueno.
Entonces, preguntas. Preguntas, por favor. Entonces, en este momento no hay preguntas. Yo estoy seguro que cuando revisen la presentación, cuando uno esté aplicando, van a surgir. Igual, en una asesoría de clase, los martes, sí, los martes ustedes piden para la asesoría y yo los atiendo el día que tenemos destinado para las asesorías, con mucho gusto, y cuando lo hagan oportunamente. Si en la clase que estemos presencial me lo advierten, determinamos la última parte de la clase, así como vamos a hacer hoy, para hacer asesoría también en cualquier momento. ¿Listo? Entonces voy a cerrar aquí la presentación, pero hago la claridad de que yo estoy seguro que las preguntas van a resultar cuando estemos desarrollando o en las asesorías del trabajo final, ahí bien. Pero por favor tengan en cuenta la presentación. La otra parte que planteamos hoy en la agenda que tiene que ver con... ay, perdónenme un momentico que abrí lo que no era. Espérenme un segundo. No es. Un segundo que... A ver, ¿dónde está? Ay, ay, ay. Bueno, la otra parte que tenemos acá, ¿sí? La otra parte es la parte de la asesoría con respecto, o los comentarios con respecto al trabajo que ustedes vienen desempeñando con la semiótica de las expresiones motrices. El lunes yo pregunté, y el lunes también destaqué que hasta el jueves no había sino 2 equipos, ya el viernes pusieron o mejor dicho, como el jueves o viernes se acordaron ustedes que había que hacer los equipos, lo pusieron, y el último equipo que faltaba me lo pusieron después de la clase del lunes. Total que ya tengo 3 grupos. Entonces lo primero es, esos grupos que se deben convertir en equipos son las personas que están en clase. Por favor, si alguien falta, se debe incluir en uno de esos grupos. Nos resultaron 3 equipos, entonces con esos 3 equipos vamos a hacer la actividad de clase, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, esos son los grupos, ¿cierto? Si hay alguien. Lo otro, miren acá lo que tenemos para el día de hoy, asesorías. Entonces, si hay preguntas sobre ese tema, este es el momento. ¿Qué tenemos? Para el próximo 20 de abril, una exposición en equipo. Yo les voy a, seguramente, les voy a poner ese lunes antes, durante la semana, la indicación para que me manden la presentación antes de la clase y poderla proyectar durante la clase, ¿cierto? Lo mismo con el video. Y vamos a hacer la socialización de unos videos el 27. Cuando digo asesorías, inquietudes, es que aquí está, si algo no está claro en los equipos, porque se deben de estar reuniendo ya, ¿cierto? Con mucho gusto, en cuanto al producto que van a entregar, cómo lo van a entregar, eh, 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 o dudas que han surgido a partir de lo que han venido trabajando. Yo observé particularmente que el lunes, después de la clase, varios de ustedes se quedaron trabajando con ese tema. Entonces, adelante si hay algo sobre la asesoría, sobre semiótica de las expresiones motrices, si no, vamos cerrando la clase. Adelante, los escucho. Carlos, ¿cierto que tu grupo fue uno de los que se reúne el lunes? Sí, señor. Sí, nosotros el lunes estuvimos indagando. Bueno, ¿cómo va? Bien, profe, bien. Estamos adelantando el tema de los videos y las lecturas. Y ya tenemos planteada la segunda reunión, entonces, como para empezar a desarrollar la presentación. Bueno, vamos a hacer algo al menos por lo que resta de esta semana, porque en vacaciones, en Semana Santa, pues no trabajamos y no estamos pues siempre en contacto. Si hay dudas y resultan después de este momento, los pueden plantear por ahí, por el grupo, ¿cierto? Por el grupo de WhatsApp, con mucho gusto. ¿Listo, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, el grupo de Valentina. Pero pues por el momento dudas no tenemos. Ya están trabajando, ya se reunieron. Todavía está pendiente la reunión. Todavía tenemos pendiente la reunión. Bueno, no dejen eso para último momento. No lo dejen, que eso se les confunde. Recuerden que, vea, en este caso, yo les expliqué también el lunes, les dije, vea, pueden grabar un momento deportivo, con el motivo de la Semana Santa, pueden grabar un ritual religioso. Incluso se me olvidó decir, además de los católicos, los rituales de otros credos, ¿cierto? Evangélico, mormón, bueno, también aplican, tienen mucho que mostrar dentro del cuerpo. Los rituales políticos también, ¿cierto? Los eventos culturales. Si usted, pues lo ideal sería que fuera deportivo, ¿cierto?
Entonces, un entrenamiento, un momento en la liga o en la donde yo trabajo, donde ustedes trabajan, una ciclovía, en fin, todo eso se presta para que ustedes en un minuto, máximo 1 minuto y medio, máximo ustedes con un corto video puedan mostrar y puedan explicar lo que van a exponer, ¿cierto? Recuerden también que en la plataforma, en el blog y en el Dropbox existen unos videos y digamos, unos documentos base, 3 documentos, pero que además de eso ustedes deben de buscar al menos 3 fuentes, tres referentes más, ¿sí? Que además de lo que yo dije en la clase, que yo monté una presentación, ustedes pueden montar de mi presentación algunos elementos, pero que ustedes amplíen. Bueno, en el caso de Carlos y Emerson y Alejandro, que seguro se desconectó por ¿cómo van? El otro equipo. A ver, Emerson no tiene micrófono, pero Carlos sí. ¿Cómo van ustedes? Profe, nosotros Ah, planteamos, ya les pregunté, sí, ¿verdad? Que ya les señor, pregunté a ustedes. Sí, sí. Carlos, entonces Carlos, Emerson y Alejandro. Luisa, Valentín y Brian. Brian, a ponerle pues la ficha pues al tema de reunirse. Que ya Valentina me acaba de decir que no han hecho la primera reunión. Y el otro es el otro grupo es el de Joan, el de Manuel José. Hoy no están ni Juliana ni Joan, Joan sí está, ¿cierto? John Edward. Ah, no, John Edward no está, ni Juliana, pero están Joan y Manuel. A ver si uno de ustedes me cuenta cómo va el trabajo de ustedes. Joan o Manuel José, que no están ni John Edward ni Juliana hoy. ¿Cómo van ustedes con el trabajo? Si hay alguna duda. Profe, vamos bien. Por ahí ya hemos hecho, ya estamos mirando a ver qué video vamos a escoger. Ya planteamos unas ideas. Llevamos algo adelantado, profe. Bueno, recuerden, Planteado, sí. si alguien va a viajar, si va a estar en, pues, que al menos hagan esa reunión preliminar. Y recuerden que yo estoy listo a acompañarles. ¿Ya? Bueno, entonces, pero entonces no hay dudas hasta el momento para yo resolver en este momento acá como asesoría de ese tema. Por el momento no, profe. Recuerden que vamos a dar 5 minutos para cada exposición, que le van a hacer ahí sí, como es exposición, ya no socialización, le van a hacer una presentación. Pues en PowerPoint es muy fácil, casi todo el mundo lo maneja. Yo he dicho que el Prezi pues no es tan, pero si alguien lo tiene, me envían ese enlace para proyectar en la clase. Y si ya manejan Genial, y pues también. Cualquiera de las tres se puede hacer la presentación, las diapositivas o las imágenes, que tienen que tener en cuenta todo lo que hemos visto, ¿cierto? El citar las fuentes, el que no tenga exceso de texto, que tenga título, revisen muy bien la ortografía, que cuando vayan a hacer la exposición no es repartirse los temas, sino que todos respondan por él, ¿cierto? Puedan responder por los temas y hablar todos integralmente de la exposición. Que vamos a tener 5 minutos y otro tiempo para discutir, más que ustedes venir aquí a darme la lección, digámoslo así, quiero que se genere un debate, una discusión en esa clase, en donde cada uno exponga y donde se avance más en el tema. Ustedes van a tener la oportunidad de exponer mucho más sobre el tema. Entonces, ¿qué investigaron? ¿Qué dije yo en la clase? ¿Qué investigaron? ¿Y qué conclusiones sacan? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden proponer? ¿Qué material encontraron? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, eso es. Y que el video lo que pretende no es una producción con todo, no. Simplemente con el celular. Hay personas, hay gestores de video que posibilitan que las personas puedan editar, puedan poner música, pues si lo hacen bien, pero hago la claridad, yo aquí no estoy evaluando, ni estoy mirando, ni pretendo que ustedes, mucho menos pues que ustedes tengan que contratar un video, no, simplemente con el celular hacen el video, si les queda con sonido ambiente, no hay problema. Ahora, ustedes dentro de la clase planean muy bien qué es lo que van a decir, entonces paran el video, me dicen, para el video, siga ahí, explique aquí, ya. Ahí en el blog también hay un ejemplo, ¿cierto? Y en el Dropbox de videos, de un video de una clase, de una aplicación que hicieron los compañeros. Puede ser de una clase del instituto también, o como les dije, de esos rituales. Entonces, está muy claro, pues, esos videos, digo yo que entre 1 minuto y medio, no da para más. Ya lo que ustedes van a hablar, otros 5 minutos cada equipo, si es más, pues lo hacemos dentro de la clase. Lo vamos a hacer dentro de esas 2 sesiones de clase. Entonces, está también claro los productos que van a entregar, ¿cierto?
Brian, vas a hablar que tienes activado micrófono. Sí, sí, profe. Pues Sí. no, que sí está claro. ¿Está claro o si vas a hablar? Sí está claro. No, eso que sí está claro. Bueno, Brian, y pilas pues ahí con el equipo que no se han reunido. Sí, sí, ya lo vamos a reunir, A a poner meterle pues pilas con todo a eso. eso. Que ojo, que si resultan dudas de aquí al viernes, pues yo el viernes, sábado y domingo, incluso desde el jueves estoy de viaje. Pero de pronto, pues digamos que yo en la noche, en la mañana, puedo sacar el momento, ¿cierto? En lo que resta de esta semana. Hoy, mañana estoy pues en reuniones y demás, pero voy a estar pues en clase en el Bajo Cauca. Pero pues digo pues que al menos hasta antes de la Semana Santa yo puedo pues estar con ustedes porque ahí van a resultar dudas. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden entonces que tenemos un espacio que debemos aprovechar, que es el de las asesorías todos los martes. Pues en este caso sería el martes de Pascua ya, y ustedes puedan consultar, pero estoy ofreciendo que a través del grupo de WhatsApp, debido a que tenemos ese espacio para trabajo, para descanso, para actividades de la Semana Santa, pues lo puedan hacer por allí. Y si yo a la necesidad hasta, pues hago la llamada para hablar con cada uno. Bueno, Carlos, creo que cuéntame tu experiencia con las dos sesiones de esta semana. ¿Qué te llevas de las dos sesiones? ¿Qué hay para tu equipaje? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué te llevas de la clase, de la experiencia temática en el avance en cuanto al contexto comunicativo esta semana? Profe, como lo expresaba el lunes, me quedan claras muchas cosas. Pues uno sí, en los documentos que lee, ve el tema de citas y referencias, pero no sabía que había unas citas directas y unas estilo palabras, me colabora con el, ¿cómo es la palabra? Parafraseo o cita indirecta. Parafraseo. Eso, sí, Parafraseo. qué pena, profe. Parafraseo o citas, ese tema de citas directas no lo tenía muy claro pues es bueno como aclarar de qué se trata y cómo las expone uno en un documento científico. ¿Cómo las escribe? Sí. Brian, tener la oportunidad de que una vez yo mande la presentación de hoy, busques la presentación de Genial, incluso si la necesitan como les digo, en el celular, yo se las pongo ahí en enlace. Pero en lo que captaste hoy, ¿qué te llevas de la clase, Brian? Profe, no, como que em, la importancia pues de citar como para también respetar como a esas personas que sí, que se han tomado el trabajo de escribir sobre el tema. Parece muy importante eso. Yo diría que más que eso también, Brian, para uno no caer en el error del delito del plagio. Eso se lo cobran a uno muy duro. Si recordás el escándalo que hubo el año pasado con la presidenta de la Cámara, ¿no te enteraste? ¿Escuchaste algo, No, no? profe, no. Vea, la presidenta de la Cámara de Representantes cuando hizo la maestría, como que puso a que le hicieran el trabajo, pues, o bueno, y cometió el error de que no revisó. Y tenía mal citado y la acusaron de plagio. Pues ya archivaron la investigación, pero eso se convirtió en un tema penal y todo. A esa señora le costó que no volvió a aspirar, no se pudo volver a ser reelegida, casi que le truncaron un poquito la vida política. Pero es muy grave para un profesor, para un académico, para un estudiante, para un profesional, y en el tema público sí que es cierto. Entonces, en la universidad es una falta al reglamento, uno plagiar. Pero en la calle, en la vida civil, se convierte en un delito penal que incluso se lo cobran a uno con prisión. Eso es muy importante lo que dices, Brian. Brian, la presentación es bastante ilustrativa y puedes abrir ahí te indica pues todo para que lo tengas en cuenta cuando estés escribiendo tu trabajo final y en adelante. Yo incluso por eso las presentaciones que yo hago son públicas, es decir, después de que yo cierre el curso, que terminemos y que ya no estén en la plataforma, pues si usted le coge bien el enlace a la presentación, usted la puede seguir utilizando siempre, porque yo no la descuelgo cuando haga trabajos, cuando esté escribiendo. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, para el resto, ¿quién más quiere opinar? Una de las damas, Valentina o Luisa. ¿Qué nos llevamos entonces de este tema? Bueno, Valentina, opinión particular y personal.
Profe, pues digamos que no muy lejos de lo que dijo el compañero, que en realidad vienen siendo como muy importantes esos puntos a la hora de hacer un escrito. Saber que pues viene influenciado por alguien más que ya hizo una investigación y que obviamente nosotros no vamos a hacer como tal una investigación, sino como pasar por encima del tema. Sí, Ya, tenía una lo duda, más, pero la verdad en este momento se me pasó, entonces ahorita trato ¿cuál es? como de ¿Cuál es la duda? recordarme si no la escribo. No se me pasa, o sea, Se la le tenía como olvidó. en la cabeza y se me fue. Sí, Ay, se le bajó de la punta de la lengua. Uno dice, tengo en la punta de la lengua y se bajó, se perdió. exacto. Mire a ver si se acuerda. Recuerden que Sí, ustedes no es que no vayan a escribir, no, aquí en el curso, pero ustedes en el segundo, tercer semestre empiezan a hablar de investigación y van a tener que utilizar estas herramientas. Y lo que dice Brian, lo que dice Carlos, sobre todo, recuerden lo que yo digo, uno puede ser plagiador queriendo sin querer. ¿Cómo así? Así, que usted no conozca la norma no lo excluye del cumplimiento. Entonces, por eso le estamos enseñando acá. Entonces, eso también, ¿cierto? Que uno sin querer también puede plagiar, pero igual le devuelven el trabajo, igual queda uno mal si no lo hace bien, ¿cierto? O como dice Carlos, igual uno no entiende lo que está leyendo. Entonces, la idea es la recomendación, lean bastantes papers. Ya sabemos buscar, ya tenemos el tema. Busquen bastantes y lean bastantes papers y verá que van a ver no solamente cómo es la estructura, sino las diferentes formas como escriben los autores. Por aquí Luisa dice la importancia de hacerlo correctamente, haciendo énfasis al momento de citar y enviar y evitar el plagio. Totalmente de acuerdo. Gracias, Luisa, por el aporte escrito. Sí. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes de Pascua y seguramente ese día precisamos mucho más las pautas. Ese día estaría recibiendo yo las primeras presentaciones, les digo bajo qué método, y ese día entonces nos encontramos de manera presencial. Es el lunes 18 de abril. ¿Sí? Es el lunes 18 de abril, nos encontramos y ese miércoles hacemos las presentaciones aquí en la plataforma, aquí en la conexión. Y a los 8 días, al lunes siguiente, nos encontramos, precisamos y vemos otro tema y al miércoles 27 estaremos haciendo lo de los videos. Les recomiendo, no hay más trabajos, miren, no hay más, solamente esas actividades. Entonces, para que le trabajen bien. Les agradezco mucho, les deseo un buen miércoles, un resto de semana, un buen fin de semana y quienes van a descansar en Semana Santa, pues que lo hagan, planeando bien sus actividades. Nos vemos entonces en Pascua. Que estén muy bien. muchas gracias, profe, que esté bien. Bueno, Gracias, muchachos. profe.